Un placer, gracias. Mi nombre, como bien han dicho, Rubén Duque, experto en trabajo en equipo. Vengo del mundo del deporte, de alto rendimiento, habiendo entrenado a selecciones mexicanas de rugby, selecciones españolas de rugby, habiendo entrenado también en Nueva Zelanda, habiendo formado en Cambridge, en Oxford, en Harvard, en el Disney Institute, en temas de motivación, liderazgo y trabajo en equipo, y traslado todos los aprendizajes del mundo del deporte de alto rendimiento y lo bajamos al mundo empresarial a través de conferencias principalmente, pero también a través de talleres hechos a medida y también talleres abiertos al público. Buenísimo. Es la segunda vez que lo veo en Amedir. Platícanos por qué eliges Amedir, por qué confías en Amedir. Mira, vengo aquí por dos motivos. Uno, porque Amedir confía en mí, es decir, he sido invitado por segunda vez aquí a dar una conferencia. De hecho, mañana estaremos aquí dando conferencia, pero también hemos venido por segundo año aquí porque una de las agencias que estamos trabajando, y en concreto que lleva mi marca personal como speaker, es justamente Viva Speakers. Estamos aquí en este evento haciendo un poquito de promoción de qué es lo que hacemos, no solamente yo, sino más speakers que son expertos en sus áreas, a que podamos ayudar a empresas justamente en muchos de los dolores que viven día tras día. Así que ese es el motivo por el cual estoy por segundo año consecutivo aquí en Amedir. ¿Algún consejo, algún tip? Sé que va a ser muy ambiguo porque hay mucha chamba para recursos humanos, pero para poder permear una cultura y también crear estos equipos de alto rendimiento. Yo diría que hay que empezar por el líder o la líder. Y a mí me gusta mucho una frase que aprendí de un gran maestro mío que me dijo: mira, Rubén, el ejemplo es la orden muda. Y es cierto, hay que ser ejemplo, hay que ser congruente, hay que ser verdad, hay que ganarse la confianza de tu equipo, y para ganarte la confianza de tu equipo tienes que ser ejemplo. Cuando eres ejemplar, cuando ganas de la ejemplaridad, la confianza de tu equipo se compromete con la meta, se compromete con la misión. Y es que liderar no va de uno mismo, liderar va de servir a otros, de poner el foco en cómo puedes ayudar a otros a ganar, porque si el equipo gana, todo el mundo gana, al igual que si el equipo pierde, todo el mundo pierde. Y creo que el líder es el responsable de generar esa cultura de alto rendimiento, empezando por él mismo o ella misma, como ejemplo, hasta alcanzar el hecho de pasar del liderazgo al equipazgo. El equipazgo es no sé, como la versión más elevada a la que un equipo puede aspirar, donde todo el equipo en sí es responsable del estándar del equipo, donde entre miembros del equipo se autorregulan para alcanzar el alto rendimiento, donde todo el mundo es líder y todo el mundo es seguidor, lo cual parece muy sencillo. La gente me dice, pero claro, ¿eso cómo se hace? Pues mira, ¿quién lidera? Lidera el que tiene el problema más cerca. ¿Y quién sigue? El que está más cerca del que tiene el problema cerca. Pero claro, hoy puedo ser yo y mañana puedes ser tú. Y esto exige dos cosas: tener generosidad y tener humildad. Porque si yo no soy humilde, yo hoy estoy liderando y mañana puedo no querer ayudarte a ti porque ya no soy el líder y tú sí lo estás siendo. Y eso requiere humildad, a entender que yo no debo de liderar siempre, y generosidad para ayudarte a ti a cumplir con la misión. Porque lo importante no eres ni tú ni yo. Lo importante ni siquiera tampoco es el equipo. Lo importante es la misión. Servir a la misión y servir a la meta. A eso nos debemos, y por eso existe el liderazgo. Porque sin equipo no hay misión y sin equipo tampoco hay líder. ¿Cómo puedes lograr que sea bilateral esta parte de profesional, misión con vida, y que empate todo perfecto a una cultura o a la empresa, que la puedas elegir? Yo creo que hay que empezar por uno mismo, y de hecho a mí me gusta desarrollar un método que justamente diseñé, y es el método YEN, que no tiene nada que ver con Japón, que es un acrónimo que significa: la Y es el yo, la E es el ellos y la N es el nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pasar del autoliderazgo por el liderazgo hasta llegar al equipazgo. Y aquí el orden de los factores sí altera el producto. Es decir, la Y no es al principio porque sí. Lo primero que hay que empezar es por uno mismo, por una misma, en trabajar ese autoconocimiento, esa conexión con el propósito. ¿Y por qué he empezado a hablar de esto para responder a tu pregunta? Porque creo que si no nos preguntamos por qué y para qué hacemos las cosas, es difícil que de alguna manera alineemos nuestro proyecto de vida personal con nuestro proyecto de vida profesional. Cuando entiendes para qué y por qué hace las cosas, creo que todo hace match, porque todo aquello que no vaya en la dirección en la que tú quieres que vaya, con ese autodescubrimiento y ese preguntándote para qué y por qué hago lo que hago, seguramente no sepamos ver qué sobra en nuestra vida y qué dejamos que en nuestra vida. Con lo cual, el primer paso para construir un equipo de alto rendimiento no es pensar en el equipo, es pensar en uno mismo. Y esto no tiene que ver con egoísmo, eso tiene que ver con poner foco en el yo, en el autoconocimiento, en la humildad, en la generosidad, para servir mejor al equipo desde nuestro propósito, y de esa manera que el equipo pueda llegar a la misión. Así que lo primero que diría es, en lugar de prestar atención a lo que hay fuera, que sí que hay que prestarlo, es una consecuencia. Lo que primero hay que prestar es atención a lo que hay dentro. Conocer el por qué y el para qué, ese propósito, y tratar de alinearlo al entorno familiar y al entorno profesional. Me encantaría que nos dieras un consejo para poder tener ese equilibrio de vida personal, profesional, de no vernos egoístas, pero también aprender a poner límites en una empresa. Para mí tiene que ver mucho con la parte que hemos comentado, el propósito,
Si no conoces propósito, no hay límites. Y después, una vez que lo conoces, hay que tener el valor de poner límites. Cuando tú conoces el propósito, el por qué y el para qué, empiezas a entender que hay prioridades. Yo acabo de ser papá hace 16 meses y eso cambió por completo mi orden de prioridades. Y aquí me gusta mucho atraer justo una frase que repito mucho en conferencias, que la aprendí de un gran maestro mío, que me dijo, mira Rubén, ser papá o ser mamá es la única profesión donde primero te dan el título y luego tienes que estudiar la carrera. Y es cierto, yo me matriculé en honores hace 16 meses de papá y no tengo ni la más remota idea de cómo educar a mi hijo, pero no es la única profesión. Ser líder es la otra profesión donde primero te dan el título y luego te toca estudiar la carrera, porque nos ascienden en la jerarquía de la empresa y allá arriba no tiene que ver nada con lo que hacíamos aquí abajo. Aquí abajo éramos muy buenos en ventas, nos ascienden, somos muy buenos en ventas, nos ascienden, principio de Peter. Aquí arriba se trata de personas, lideras un equipo y abajo era técnico. Nadie nos ha enseñado cómo liderar. De hecho, hay crisis de liderazgo. ¿A qué voy con esto? De cuando empiezan a entrar cosas en tu vida como ser papá, que a eso iba, las prioridades cambian por completo. Mi prioridad era el trabajo, mi prioridad era yo, bueno, pues ahora el trabajo y el yo han bajado como 7 puntos en mi cadena de prioridades. Hay que entender cuáles son y lo más importante, hay que respetarlas. Hay que ser consciente, hay que generar acuerdos, en este caso, en mi video particular, con tu pareja, tener acuerdos contigo mismo de cómo quieres educar y al final cuando tienes claro el por qué y el para qué, al final las prioridades van encajando y tienes que ser congruente y sobre todo ser verdad y alinearte a cumplir lo que estás pactando, porque si no hay un desajuste en prioridades, porque si no hay un desajuste en los resultados y al final esto te quiebra más antes que después. Así que yo diría, propósito del por qué y el para qué, ser congruente en cuáles son tus prioridades y actuar cada día en consonancia. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? Pues en Instagram me pueden encontrar como Rubén Duque-Go for It, en LinkedIn como Rubén Duque, en mi página web www.rubenduque.com, también en Facebook Rubén Duque, guión normal Go for It, pero bueno, de manera también en YouTube, en mi canal YouTube como Rubén Duque.